En el preciso instante en que crucé las puertas giratorias de cristal del hotel El Palacio Dorado, un aroma sofocante de jazmines y maderas exóticas me golpeó el rostro, intentando enmascarar el hedor de la falsedad que flotaba en el aire. Mis botas de cuero viejo, desgastadas por los caminos de tierra, no hacían ruido sobre el impecable mármol italiano de la entrada. Me sentía como una mancha de realidad en medio de un sueño de porcelana. Entonces la escuché. Valentina de la Cruz, la flamante prometida de mi hermano, rodeada de sus damas de honor, sostenía una copa de cristal con el champán más caro de mi bodega. Su risa, afilada como un diamante, cortó la melodía del cuarteto de cuerdas que amenizaba el salón. «Vaya, pero miren qué tenemos aquí», exclamó Valentina, asegurándose de que su voz llegara hasta el último rincón del salón. Parece que la chica de los establos finalmente ha decidido salir de su agujero. Pensé que el personal de seguridad tenía órdenes de no dejar pasar animales de granja a mi fiesta de compromiso. Sus amigas estallaron en una carcajada colectiva, un sonido hueco y artificial. Me miraban de arriba a abajo, deteniéndose en mis vaqueros gastados y mi cabello despeinado por el viento del viaje, como si fuera una criatura de otro mundo que acababa de arruinar su estética perfecta. Valentina ni siquiera se dignó a mirarme a los ojos mientras escupía sus insultos. Para ella yo era insignificante, una vergüenza familiar que había escapado de un pueblo polvoriento para manchar su noche de gala. Pero lo que Valentina no sabe, lo que nadie en este salón lleno de hipócritas sospecha, es que yo soy la dueña de este lugar. Hace exactamente 3 años, mi firma selló la compra de este edificio. Cada lámpara de araña que brilla sobre su cabeza, cada cubierto de plata con el que come y cada milímetro de este mármol que pisa con sus tacones de diseñador, me pertenecen. Mi nombre es Elena Vega y Valentina está a punto de aprender una lección que no podrá pagar ni con todo el oro de su apellido. Crecí en San Pedro de las Flores, un pueblo tan pequeño que el mayor escándalo era cuando las vacas del viejo Henderson bloqueaban la calle principal. Me fui de casa a los 18 años porque mi familia me dejó claro que no había espacio para mí. Para mi madre, doña Sofía, yo era el borrador defectuoso, mientras que mi hermano Mateo era la obra maestra. Mateo era el hijo de oro, el que se llevaba todos los elogios, mientras yo limpiaba los platos en silencio. Todos en el pueblo pensaban que yo estaba fracasando en la ciudad. Me imaginaban viviendo en un sótano húmedo y durante los primeros 2 años tuvieron razón. Pero lo que no sabían es que comencé desde abajo, limpiando habitaciones en hoteles de mala muerte, observando, estudiando y ahorrando cada centavo. A los 31 años dirijo Imperio Vega, una corporación que posee 6 de los hoteles más exclusivos de la costa, y el Palacio Dorado, es mi joya de la corona. Mantuve mi éxito en secreto. Nunca preguntaron, así que nunca les dije. Para ellos, sigo siendo la hermana menor que apenas llega a fin de mes. ¡Qué ironía tan deliciosa! Hoy vine vestida así, con mi ropa de trabajo y el olor del campo todavía en mi piel, solo para recordarme de dónde vengo. Valentina cree que su vestido cuesta más que mi vida entera, sin saber que yo podría comprar toda su genealogía 10 veces antes del amanecer. Vi a Diego, mi gerente general, observándome desde la entrada de servicio. Me dio un ligero asentimiento, casi imperceptible. Mi personal sabe que no deben reconocerme. El juego apenas comienza, y yo soy la que reparte las cartas. Caminé hacia la barra y pedí un whisky solo. Valentina me lanzó una mirada de asco y se dio la vuelta para seguir presumiendo su fortuna inexistente. Disfruta tu champán, Valentina, porque en unas horas este hotel se convertirá en la jaula de cristal donde verás colapsar todas tus mentiras. Sin embargo, mientras observaba la escena, mi sangre se congeló. En el cuello de Valentina, brillando bajo las luces de la sala, estaba el collar de esmeraldas de mi abuela, la única herencia que me prometió personalmente antes de morir. Mi madre juró que se había perdido hace años. ¿Cómo terminó esa joya sagrada en manos de esa mujer? El misterio del collar y la verdadera identidad de los de la Cruz comenzarán a salir a la luz en la siguiente parte. Ver ese collar en el cuello de Valentina fue como sentir una puñalada de hielo directamente en mi memoria. Aquella joya de esmeraldas no era un simple adorno, era el alma de mi abuela Isabel.
Ella me la prometió en su lecho de muerte, mientras apretaba mi mano con sus dedos debilitados y me susurraba que yo era la verdadera luchadora de la familia. Mi madre, doña Sofía, me aseguró hace años que el collar se había perdido en un robo, pero allí estaba, brillando con una luz hipócrita sobre la piel de la mujer que acababa de llamarme chica huérfana de los establos. Cierro los ojos por un segundo y el aroma del champán caro desaparece, reemplazado por el olor a tierra seca y alfalfa de San Pedro de las Flores. San Pedro no era un paraíso para mí, era una jaula de expectativas donde yo siempre era la pieza que no encajaba. Mientras Mateo, el niño de oro, montaba a caballo y recibía lecciones de piano, yo me encargaba de los registros de la pequeña granja, de limpiar el lodo de las botas de mi hermano y de escuchar los suspiros de decepción de mi madre cada vez que me miraba. «Elena, trata de ser más como tu hermano», me decía doña Sofía con una voz gélida. «Mateo tiene un destino brillante. Tú, en cambio, eres tosca como la tierra que pisas. Solo espero que algún día encuentres un marido que tenga la paciencia de soportar tu falta de gracia». Esas palabras fueron el combustible de mi huida. A los 18 años, empaqué mi vida en una sola maleta de cartón. No miré atrás cuando subí al autobús bajo una lluvia torrencial. Mi madre no fue a despedirme. Estaba demasiado ocupada celebrando el ingreso de Mateo en una universidad de segunda categoría, que ella pagaba con los últimos ahorros de mi abuela. Llegué a la ciudad con $200 y una hambre de éxito que me quemaba las entrañas. Dormí en habitaciones compartidas donde las cucarachas eran mis únicas compañeras de cuarto. Mi primer trabajo fue como ayudante de limpieza en un hotel de paso. Limpié baños que nadie quería tocar, pero mientras mis manos se agrietaban con el cloro, mis ojos estaban bien abiertos. Observaba a los gerentes, estudiaba la logística, aprendía cómo se movía el dinero detrás de las sonrisas de cortesía. Fue entonces cuando conocí al doctor Arrieta, un huésped habitual que vio algo en mí que mi propia madre ignoró: inteligencia pura. Él me prestó libros de finanzas y me enseñó que el sector inmobiliario es un juego de ajedrez, no de azar. A los 25 años compré mi primera propiedad en ruinas. A los 30 poseía 3. Hoy soy la mujer que rescató la casa de mi infancia de una ejecución hipotecaria sin que mi familia lo supiera. Durante 4 años he enviado dinero anualmente a doña Sofía a través de una cuenta anónima. Pagué las deudas de juego de Mateo, las cirugías de mi padre y cada capricho que mi madre deseaba. ¿Y saben qué es lo más amargo? Ella cree que ese dinero viene de Mateo. Está tan convencida de la grandeza de su hijo que se inventó una historia donde él es un exitoso inversor secreto que cuida de ella. Ella presume de la generosidad de Mateo mientras me llama por teléfono una vez al año para preguntarme si ya conseguí un trabajo decente. Y ahora aquí estoy, en la gala de compromiso de Mateo con Valentina de la Cruz, una mujer que destila una clase que no posee y que lleva el collar de mi abuela como un trofeo de guerra. Veo a mi madre acercarse a Valentina, acariciando el collar de esmeraldas con una sonrisa de complicidad. Le dice lo hermosa que se ve, lo orgullosa que está de que esa joya esté finalmente en una mujer de linaje. Siento una risa amarga subir por la garganta. Doña Sofía no solo me robó mi herencia para dársela a una extraña, sino que se ha aliado con una serpiente que está a punto de devorar lo poco que queda de la dignidad de los Vega. Valentina me mira desde el centro de la pista y levanta su copa, una burla silente grabada en su rostro perfecto. Disfruta el momento, mamá. Disfruta el collar, Valentina, porque cuando el sol se ponga esta noche, descubrirán que la chica de los establos no solo es la dueña del techo sobre sus cabezas, sino también la que sostiene el hilo que hará que todo su mundo de cristal se haga añicos. Justo en ese instante, Diego, mi gerente, se acerca a mí con una carpeta negra. Sus labios están apretados en una línea fina. Me susurra que los investigadores han encontrado algo inquietante sobre el pasado de don Alejandro de la Cruz, el padre de Valentina. No son solo inversores, son depredadores. Y el motivo por el que eligieron a mi hermano es mucho más oscuro de lo que imaginé. ¿Qué secretos esconden los de la Cruz? La caída de las máscaras apenas está comenzando. Me quedé apoyada contra una de las columnas de mármol del salón, observando la escena con una mezcla de náuseas y fascinación. Doña Sofía, mi propia madre, estaba radiante. Se movía entre los invitados como si ella fuera la dueña del lugar, presumiendo de su hijo Mateo y, sobre todo, de su futura nuera.
La vi tomar la mano de Valentina y acariciar el collar de esmeraldas de mi abuela. Ese brillo verde, profundo y antiguo parecía quemarme la vista. Mi madre le decía algo al oído que hizo que ambas rieran. Era la viva imagen de la complicidad y de la traición. No pude contenerme más. Me acerqué a ellas atravesando el mar de vestidos de seda y perfumes franceses. Al verme llegar, la sonrisa de doña Sofía se evaporó más rápido que las burbujas de su champán. Me miró de arriba a abajo con una mueca de asco, deteniéndose en mis botas de campo. «Elena, por Dios santo», sisió mi madre agarrándome del brazo para apartarme de los invitados importantes. «¿Es que no tienes vergüenza? Mira cómo vienes vestida a la noche más importante de tu hermano. Pareces una vagabunda que ha entrado por error. Valentina y su familia son gente refinada, gente de linaje. ¿Qué van a pensar de nosotros?». La miré fijamente, ignorando su insulto. Mi voz salió con una calma que la sorprendió. «Me importa muy poco lo que piensen, mamá. Lo que me importa es ese collar». Señalé las esmeraldas en el collar de Valentina. «Me dijiste que se había perdido hace 10 años. Me dijiste que los ladrones se lo habían llevado de la caja fuerte. ¿Cómo es que ahora adorna el cuello de una mujer que ni siquiera conocemos?». Doña Sofía se puso pálida por un segundo, pero recuperó su arrogancia de inmediato. «Ese collar es una joya familiar, y yo decido quién es digna de llevarla. Valentina es la mujer que hará feliz a Mateo. Ella representa todo lo que tú nunca pudiste ser. Es refinada, elegante y viene de una familia con una fortuna inmensa. Considéralo un regalo de bienvenida para alguien que sí está a la altura de los Vega». Cada palabra era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Valentina se acercó a nosotras, tocando el collar con un gesto de suficiencia. «¿Qué pasa, Elena?», preguntó con una sonrisa melosa. «Espero que no estés celosa. Doña Sofía me dijo que este collar solo debe ser usado por mujeres que entiendan el verdadero valor del lujo, no por alguien que huele a estiércol y fracaso». Me di la vuelta sin decir una palabra más. Si me quedaba un segundo más allí, podría haber hecho algo de lo que me arrepentiría, o quizás no. Me refugié en un rincón cerca de la terraza. Allí estaba Diego, mi gerente, esperándome con una tableta en la mano. Su expresión era sombría. «Señora Vega», me dijo en un susurro, «he cruzado los datos de los de la Cruz con nuestra red de inteligencia financiera. Lo que hemos encontrado es alarmante». Diego me mostró los informes. Don Alejandro y doña Camila de la Cruz no son los magnates inmobiliarios que pretenden ser. Están al borde de la quiebra absoluta. Sus propiedades en España están embargadas y están siendo investigados por un esquema Ponzi que dejó a cientos de familias en la calle. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. Los de la Cruz no eligieron a Mateo por amor. Lo eligieron porque creen que los Vega tienen una fortuna oculta. Creen que Mateo es el genio financiero que ha estado salvando las cuentas de mi madre y pagando sus deudas. Se están casando con una cuenta bancaria que no existe. Mi madre ha presumido tanto del éxito de su hijo de oro que ha traído un nido de víboras que buscan devorarlo. Ellos creen que Mateo es el dueño de Imperio Vega. No sospechan que el dinero que mantiene su estilo de vida proviene de la hija que acaban de humillar. Siento un escalofrío. Si dejo que la boda continúe, los de la Cruz desangrarán a mi familia hasta dejarlos en la calle. Robarán lo poco que queda y desaparecerán. Mi madre les entregó el collar de la abuela como pago inicial de su propia destrucción, pero no lo voy a permitir, no por ellos, sino por el honor de mi abuela y por la justicia que San Pedro de las Flores me debe. Diego me miró, esperando órdenes. «Señora Vega, el brindis de compromiso será en 1 hora. Don Alejandro tiene planeado anunciar una inversión conjunta con la familia Vega. Si no los detenemos ahora, será demasiado tarde». Miré hacia el centro del salón, donde Valentina reía mientras brindaba con mi hermano Mateo. Él la miraba con una adoración ciega, sin saber que estaba abrazando a su propia ruina. «Prepara el sistema audiovisual, Diego», dije con una voz gélida. «Vamos a darles el espectáculo que se merecen. Asegúrate de que los archivos de la investigación estén listos para ser proyectados en todas las pantallas. El cazador está a punto de ser cazado, y Valentina de la Cruz va a descubrir que las esmeraldas no combinan bien con las esposas de la policía». Justo cuando Diego se marchaba, Mateo me vio y empezó a caminar hacia mí. Su rostro estaba lleno de confusión y algo que parecía miedo.
Elena, tenemos que hablar, me dijo con voz temblorosa. Valentina, ella acaba de decirme algo que no entiendo. ¿Qué descubrió Mateo en el último momento? La caída de las máscaras es inminente. Me alejé del bullicio del salón y me refugié en mi oficina privada, oculta detrás de una pesada puerta de roble en el segundo piso. Desde allí, a través de los monitores de seguridad, podía ver todo el salón de gala como si fuera un tablero de ajedrez. Mateo se veía pequeño bajo las enormes lámparas de araña, mientras Valentina lo tomaba del brazo con una posesividad que ahora me resultaba repulsiva. Diego entró en la habitación. Su rostro, generalmente imperturbable, mostraba una sombra de cansancio. Depositó una carpeta roja sobre mi escritorio. «Señora Vega», dijo con voz grave, «lo que encontramos es mucho peor que una simple quiebra bancaria». Abrí la carpeta y sentí que el aire se volvió pesado. Las fotografías que Diego había conseguido no mentían. Don Alejandro y doña Camila de la Cruz no eran sus nombres reales. En México, hace 5 años, se hacían llamar los Sandoval. En Argentina, eran los ilustres señores Montenegro. Son estafadores profesionales de guante blanco. Su especialidad es detectar familias que aparentan tener fortuna, pero que están desesperadas por estatus social, como la mía. Pero el descubrimiento más impactante fue sobre Valentina. Su nombre real es Sandra Villalobos. No es la hija de Alejandro y Camila, es su socia. Una actriz consumada que ha perfeccionado el papel de heredera refinada durante una década. Habían investigado a los Vega, vieron los pagos masivos que llegaban anualmente a las cuentas de mi madre y asumieron que Mateo era el cerebro financiero. Pensaron que se habían sacado la lotería con un joven rico, ingenuo y manejable. «Tienen planeado casarse legalmente mañana», informó Diego, señalando un contrato prenupcial que habían preparado. En el momento en que se firme, los de la Cruz tendrían acceso legal a las supuestas cuentas de inversión de Mateo. Cuando descubran que esas cuentas están vacías, simplemente huirán con las joyas familiares, incluyendo el collar de su abuela. Un nudo de furia y tristeza se formó en mi pecho. Mi madre, en su afán de humillarme y elevar a su hijo favorito, les abrió la puerta del lobo. Les entregó el legado de mi abuela a unos criminales internacionales. Podría llamar a la policía ahora mismo. Podría terminar con esto en silencio. Pero no, quiero que mi madre dé a la verdad. Quiero que Mateo despierte de su fantasía de grandeza. Y sobre todo, quiero que Sandra Villalobos sepa lo que ocurre cuando intentas robarle a una mujer que construyó un imperio con sus propias manos. Salí de la oficina y caminé hacia el balcón que daba al salón principal. Allí estaban, don Alejandro levantando su copa, anunciando que el compromiso de su hija con un titán de las finanzas como Mateo Vega era el inicio de una nueva era de prosperidad. La hipocresía era tan espesa que se podía cortar. Mi madre aplaudía con lágrimas en los ojos, creyendo que finalmente había alcanzado el nivel social que siempre deseó. «Por la familia y por la fortuna», gritó don Alejandro, mientras los invitados alzaban sus copas de champán. Sonreí desde las sombras. «Diego», susurré por el auricular, «prepárate. En el brindis final, quiero que el sistema de proyección deje de mostrar esas fotos románticas de la pareja. Pon los archivos de la Interpol, pon los registros de propiedad de sus mansiones embargadas y, sobre todo, pon el video de su última estafa en Madrid». Regresé al salón. Valentina me vio y se acercó, con su mirada cargada de veneno. «¿Todavía aquí, Elena?», dijo con desprecio. «Ya casi es medianoche. ¿No deberías estar volviendo a tu pequeño establo antes de que tu bota se convierta en calabaza?» Me incliné hacia ella, lo suficiente como para que solo ella pudiera oírme. El problema de los castillos de cristal, Sandra, sus ojos se abrieron desmesuradamente al escuchar su nombre real, es que cuando se rompen, los fragmentos son capaces de cortar hasta el alma. Disfruta los últimos minutos de tu mentira. Las luces están a punto de apagarse. Me alejé de ella dejándola paralizada en medio de la pista de baile. El brindis de honor estaba a punto de comenzar.
Mateo subió al escenario, radiante, sin sospechar que estaba a punto de convertirse en el protagonista de la caída más estrepitosa de la historia social de la ciudad. El momento ha llegado. El imperio de mentiras está a un segundo del colapso total. ¿Cómo reaccionará doña Sofía al ver el rostro verdadero de su nuera ideal? El clímax está por estallar. Mateo me miraba con una mezcla de horror y súplica, pero no había tiempo para explicaciones suaves. «Quédate aquí, Mateo», le dije, mi voz sonando como el acero. «Y pase lo que pase, no te acerques a ella». Don Alejandro ya estaba en el escenario, con un micrófono de oro en la mano y una sonrisa de tiburón. Mi madre, doña Sofía, estaba a su lado, asintiendo a cada palabra como si estuviera escuchando un evangelio. Valentina, o mejor dicho, Sandra, se veía radiante, pero pude ver un rastro de sudor en su frente. Ella sabía que el tiempo se le acababa. «Amigos míos», proclamó don Alejandro, su voz resonando en todo el hotel. «Hoy no solo unimos a dos jóvenes, hoy unimos dos legados. Valentina y Mateo son el futuro del sector inmobiliario. Brindemos por la nueva corporación Vega de la Cruz». Justo cuando las copas se alzaban en el aire, las luces de la sala parpadearon y se apagaron de golpe. Un silencio pesado cayó sobre los invitados. Entonces, las pantallas gigantes que rodeaban el salón cobraron vida, pero no mostraban fotos de la pareja. En la pantalla central apareció el sello de la Interpol, fichas policiales, registros de antecedentes criminales y titulares de prensa de toda América Latina. Roberto y Alicia Sandoval, buscados por fraude bancario. Sandra Villalobos, prófuga por estafa agravada en Madrid. Las imágenes de Valentina, don Alejandro y doña Camila aparecían bajo sus nombres reales, rodeadas de pruebas de sus crímenes. «Esto es un ultraje. Apaguen eso», gritó don Alejandro, su cara tornándose de un rojo violáceo. Sandra soltó su copa, que se hizo añicos contra el suelo, igual que su farsa. Intentó gritar, pero su voz se quebró al ver que todos los invitados la miraban con horror y asco. Subí al escenario con paso firme. Le arrebaté el micrófono a don Alejandro sin que él pudiera siquiera reaccionar. «Siento arruinar el brindis», dije, con una frialdad absoluta que recorrió toda la sala. Pero me pareció que antes de unir legados, debían saber que los de la Cruz no tienen legado, solo tienen órdenes de captura. Miré a mi madre, que estaba petrificada en su asiento, como si hubiera visto a un fantasma. «Y aquí está la parte más divertida, mamá», continué. «El dinero que estos buitres venían a buscar no es de Mateo. Imperio Vega me pertenece a mí. Soy la dueña de este hotel y de cada propiedad que has usado para presumir tu estatus ficticio». Así una pausa, saboreando el silencio sepulcral. «Yo soy la chica de los establos, y este hotel es mi reino. He permitido esta fiesta solo para que el mundo vea lo que ocurre cuando la soberbia se encuentra con la realidad». En ese instante, las puertas de roble se abrieron de par en par. 6 agentes de la Policía Federal entraron al salón con las esposas listas. Sandra intentó lanzarse sobre mí, con el rostro desfigurado por la rabia. «Maldita campesina, te voy a destruir. No eres nadie», gritaba Sandra mientras los oficiales la inmovilizaban. El collar de mi abuela se soltó en el forcejeo. Me acerqué a ella, a centímetros de su rostro sudoroso y manchado de rímel. «Sandra Villalobos, en mi mundo, las reinas se ganan su corona con trabajo, no con mentiras. Disfruta de tu nueva habitación. Mis hoteles tienen camas de seda, pero me temo que donde vas, tú, solo habrá cemento». La policía se los llevó a rastras ante los ojos atónitos de la élite de la ciudad. Mi madre se derrumbó en su silla, llorando lágrimas de pura humillación. Mateo se quedó en medio del salón, solo, mirando las pantallas que aún mostraban la verdad. Me puse el collar de esmeraldas. El frío de la piedra contra mi piel se sentía como una bendición. La pesadilla había terminado, pero las cenizas que quedaron en este salón apenas comenzaban a enfriarse. ¿Habrá perdón para doña Sofía y Mateo? El amanecer de Elena Vega está por llegar. 3 semanas después de aquella noche, el sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de mi oficina en el último piso del Palacio Dorado. Sobre mi escritorio descansaba un periódico enmarcado con el titular «Magnate hotelera desenmascara a estafadores internacionales en su propia fiesta». Sonreí. Valentina, o mejor dicho, Sandra Villalobos, y sus cómplices estaban tras las rejas, esperando un juicio que los mantendría allí por mucho tiempo.
Resulta que cuando robas a la gente durante una década, no quedan muchos amigos dispuestos a pagar tu fianza. Escuché un golpe suave en la puerta. Era Mateo. Mi hermano entró en la oficina con una timidez que nunca le había visto. Miró a su alrededor, tocando los muebles de diseño y los premios de hotelería como si no pudiera creer que todo esto fuera real. «Elena», dijo, con voz quebrada, «he pasado años pensando que te conocía y me equivoqué en todo. No sé cómo pedirte perdón por haber sido tan ciego». Lo miré a los ojos. No vi al hijo de oro arrogante, sino a un hombre que finalmente había aprendido el valor de la verdad. «El perdón es un proceso, Mateo», le respondí. «Pero por primera vez en nuestras vidas, estamos hablando honestamente. Eso es un buen comienzo». Él asintió y me entregó una carta de mi madre. Doña Sofía había comenzado terapia. Estaba en San Pedro, tratando de entender por qué prefirió una mentira brillante sobre el amor de su propia hija. No la he perdonado del todo, pero por primera vez siento que la carga en mis hombros es más ligera. Esa tarde, bajé al restaurante del hotel para una reunión especial. Una joven llamada Nicole me esperaba nerviosa. Llevaba ropa sencilla y el cabello recogido en una trenza práctica. Se veía exactamente como yo hace 13 años, llena de sueños y asustada por el lujo que la rodeaba. Era la primera beneficiaria de la Beca Imperio Vega para jóvenes talentos de pueblos rurales. Un inversionista sentado en la mesa de al lado, un hombre que medía el valor de las personas por el precio de su reloj, hizo un comentario despectivo sobre el aspecto de Nicole. Me puse de pie y caminé hacia Nicole, tomándole la mano frente a todos. «Nicole», dije, con una voz clara que resonó en el restaurante, «bienvenida a tu nueva casa. Recuerda siempre que los edificios más hermosos se construyen desde la tierra más profunda. No dejes que nadie te haga sentir pequeña por tus raíces». Me quedé observando el vestíbulo de mi hotel. Turistas, empresarios y familias caminaban sobre mis suelos, dormían en mis camas, sin saber quién era la mujer que lo hacía posible. Y eso estaba bien. Ya no necesitaba los aplausos de mi madre ni la aprobación de Mateo. Me toqué el collar de esmeraldas que ahora colgaba de mi cuello. Mi abuela tenía razón. Yo era una luchadora. La gente siempre intentará menospreciarte por venir de donde vienes. Deja que lo hagan. Mientras ellos están ocupados mirando hacia abajo para insultarte, no verán cómo te elevas por encima de sus cabezas. Soy Elena Vega. Fui la chica huérfana de los establos, pero hoy soy la dueña de mi propio destino, y mi destino huele a victoria. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha recordado que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, entonces mi misión está cumplida. No olvides suscribirte para más historias de justicia y superación. Soy Elena Vega, y nos vemos en el próximo despertar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si has disfrutado de esta historia, por favor no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal Su Corazón Oculto. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo contigo historias que toquen el alma. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos estrenos. Ahora te invitamos a ver el siguiente video que aparece en pantalla. Estamos seguros de que te fascinará tanto como este. Gracias por estar ahí, y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.